Reporte 100. Tengo en el teléfono justamente para hablar de estos temas a Arturo Fernández, presidente de la Coparmex Sonora Norte, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para tu auditorio. Yo recuerdo hace meses, hace más de un año, que un grupo de empresarios sonorenses acudió a Palacio Nacional con una carpeta, con varias carpetas de proyectos para presentárselos al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Estos proyectos venían en esas carpetas? ¿Tienes información al respecto, Arturo? Mira, yo me iría un poco más atrás, incluso cuando se firmó, antes de eso se firmó un acuerdo entre el gobierno federal y la iniciativa privada, aquel acuerdo que se firmó con el Consejo Coordinador Empresarial, en el que la intención era incrementar la inversión hasta un 25% del Producto Interno Bruto. En aquel entonces nos encontrábamos en un nivel más o menos del 17%, y el compromiso del gobierno federal era de prácticamente duplicar la inversión del 2,5% al 5%, y de la iniciativa privada se iba a llevar al 20%. Después de este acuerdo, pues no se materializó, y como bien dices tú, estuvieron yendo grupos de empresarios, grupos privados de cada estado. De aquí Sonora, pues hubo una comitiva que fue a Palacio Nacional y que puso sobre la mesa un portafolio importante de proyectos privados, pero buscando el compromiso por parte del gobierno federal para poner una carpeta o un portafolio de inversiones en infraestructura para el estado de Sonora. De nuevo, pues el recibimiento por parte del presidente fue muy buena, pero pues después de eso no se materializó ninguno de estos proyectos. Y luego, pues en el plan para este año, pues solamente aparecía un proyecto que era una carretera, ¿no? Sí. Y ahora se suman estos dos adicionales, estos que acabas de mencionar, la planta de ciclo combinado y la carretera entre Altar y Sázabe, que pues sería muy bueno. Digo, no es, yo creo que queda muy corto de lo que se necesita aquí en el estado, pero bueno, pues ya es una mejora, ¿no? Sí. Se había propuesto en aquel entonces, estos formaban parte de ese portafolio, pero también estaba el cruce fronterizo de Nogales, estaba la carretera entre Hermosillo y Chihuahua, estaba una ampliación del puerto de Guaymas, y otros tantos que pues siguen en el tintero. De hecho, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, tuvo un evento hace un par de semanas en donde también pues recordaron esos proyectos que justamente mencionas, la parte de las aduanas, la parte de la carretera a Chihuahua, la parte de fortalecer, de modernizar el puerto de Guaymas, y que también van a entregar a los candidatos a la gubernatura esa carpeta de proyectos. Es decir, son proyectos que tienen ya algunos años cocinándose. Sí, y que desde hace años se están cocinando porque sí, ya son una necesidad y son una prioridad, ¿no? Entonces, sí urge, si queremos impulsar y queremos posicionar el estado de Sonora como un buen destino para la inversión y queremos seguir atrayendo inversión, necesitamos que se haga inversión en infraestructura en el estado, ¿no? Sí. ¿Cuánto se necesita invertir en Sonora? Ahorita mencionabas un porcentaje de la inversión que se debe realizar en Sonora, y cuánto cubre esto que se anunció ayer. ¿Por qué nos quedamos cortos, Arturo Fernández? Pues nos quedamos cortos porque hemos ido, en realidad el cálculo no se ha hecho de esa manera, ¿no? Se ha ido identificando necesidades. Dices, a ver, definitivamente se necesita una carretera entre Hermosillo y Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque toma demasiado tiempo y tienen que subir la sierra, se toma creo que 12 horas un camión, entonces es demasiado tiempo. Aquí se necesita una carretera de esta naturaleza, ¿no? Entonces, y acá se necesita ampliar el puerto en Guaymas, y se necesita, entonces de esa manera se ha hecho el cálculo, ¿no? Más que en base a porcentajes del Producto Interno Bruto. Sí. Ahora, Arturo Fernández, hoy justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 2 años de gobierno, 2 años al frente del Poder Ejecutivo de este país. ¿Qué balance puedes hacer en términos económicos de la gestión que ha tenido el presidente? Pues mira, lo que hemos visto, bueno, el saldo definitivamente es negativo, y también lo fue durante el primer año. En el primer año, pues vimos un crecimiento económico que la verdad dejó mucho que desear. Vimos una divergencia
entre el comportamiento de la economía de Estados Unidos y de México, algo que no habíamos visto desde la firma del Tratado de Libre Comercio a principios de los 90. Y ahora pues vemos que esta divergencia pone de manifiesto factores internos que le competen a México. Tendemos a pensar que, bueno, pues estamos teniendo una desaceleración porque hay una desaceleración global. Sí, pero la nuestra pues ha estado más acentuada, y en el caso de Estados Unidos durante el 2019 estuvo creciendo mientras nosotros nos quedamos estancados e incluso retrocedimos un poco. Ahora en el 2020 se le han acercado una cantidad importante de propuestas al gobierno federal y en particular al presidente para reactivar la economía, para defender los empleos, para defender a los trabajadores que se han ido quedando sin trabajo, para incentivar incluso la creación de nuevas empresas, y pues todas estas propuestas han caído en oídos sordos. Se le acercaron 68 ideas de parte de un gran esfuerzo, bueno, que fue el producto de un gran esfuerzo que se hizo con el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos empresariales, y pues no se ha recibido respuesta, ¿no? Entonces ahora incluso ahora en el presupuesto para el próximo año vemos que se canalizaron 0 pesos para la reactivación, 0 pesos para apoyar a las empresas y las fuentes de trabajo de los mexicanos, o para la creación de nuevas empresas o la innovación. Entonces, en materia del manejo de la economía sí ha sido el saldo negativo, ¿no? Estoy viendo aquí la portada del diario Reforma. Arturo Fernández, presidente de Coparmex, dice, en los 2 primeros años del gobierno de Felipe Calderón, el Producto Interno Bruto creció 3.41%. En los primeros 2 años del presidente Enrique Peña Nieto, el Producto Interno Bruto creció 3.50%, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, la economía se hundió 8.66% respecto al último trimestre de la administración de Enrique Peña Nieto. Este valor negativo de Andrés Manuel López Obrador, si quitamos la pandemia, porque bueno, Felipe Calderón no tuvo pandemia en sus 2 primeros años, tuvo lo de la influenza H1N1, pero después Enrique Peña Nieto no hubo una pandemia. Si quitamos el factor pandemia, ¿cómo andaría el crecimiento del PIB? Es decir, ¿sería tan negativo este dato o sería menos negativo que lo que se está observando en este momento? No, obviamente sería mucho menos negativo, pero hay que descontar el retroceso que han tenido otros países para ver cuánto corresponde a factores internos. Sí. Definitivamente la pandemia o la crisis económica se pudiera haber manejado de mejor manera si se hubieran desplegado, así como lo hicieron otros países, desplegado programas de apoyo para las empresas. Y eso no con el fin de apoyar a los empresarios, sino con el fin de apoyar a los trabajadores que son los que han hecho el mayor sacrificio quedándose sin empleo. En el sector formal hemos visto la desaparición de 1.100.000 trabajadores. Ya se ha estado recuperando, pero pues todas estas personas hay que multiplicarlo por 3 para ver cuánta gente se quedó sin sustento. En el sector informal pues el impacto ha sido muchísimo mayor. Entonces, esto se pudiera haber minimizado, se pudiera haber reducido con estos programas de apoyo que hasta la fecha pues no hemos visto que se materialicen. Sí, tasa de inflación, Felipe Calderón, 2 primeros años 10.41%, Enrique Peña Nieto 7.94% y Andrés Manuel López Obrador 6.61%. Ahí sale mejor López Obrador que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Peso dólar, en los primeros 2 años de Felipe Calderón se devaluó 18.16%, con Enrique Peña Nieto se devaluó 6.97% y con Andrés Manuel López Obrador pues más bien se apreció 1.83% el peso. O sea, en el caso de la inflación y el tipo de cambio, López Obrador tiene mejor gestión que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según estos datos de Reforma, Arturo. Sí, efectivamente. En medio de una crisis, la inflación no es uno de los factores es decir, las presiones inflacionarias se desinflan precisamente por la reducción en la actividad económica. Y algo que hay que reconocer que
por lo menos hasta la fecha se ha observado es el respeto al Banco de México, que desde que se le dio su autonomía a mediados del 94 ha manejado de manera institucional la política monetaria, ¿no? Fíjate, desde el 2000 en adelante abandonamos las inflaciones de doble dígito y nunca se han vuelto a tocar. Entonces, el Banco de México se ha manejado de manera institucional y hay que reconocer el trabajo que se ha hecho. Sin embargo, está el riesgo pues de que se le quiera echar mano a las reservas internacionales. Yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que tener a la vista y uno de los principales bastiones que hay que cuidar para poder seguir teniendo este buen manejo de la política monetaria. Sí, inversión extranjera directa, con Felipe Calderón 55,077 millones de dólares, Enrique Peña Nieto 70,888 y Andrés Manuel 57,558. Aquí les gana a Peña, a Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. En donde sí se batió récord Andrés Manuel es en homicidios dolosos, van 58,446 en los primeros 2 años, contra 34,000 de Enrique Peña Nieto y 23,000 de Felipe Calderón. Así el balance que hace esta mañana Reforma en su portada. Bueno, y también está el tema del outsourcing. Arturo Fernández, anoche la iniciativa privada y el gobierno llegaron a algunos acuerdos en donde pactaron eliminar el tema del insourcing, y hay algunos otros temas que están ahí todavía pendientes sobre el tope al reparto de utilidades y la fecha para la entrada en vigor de la reforma. Estas negociaciones que ha hecho la IP con el gobierno con la IP, ¿qué opinión te merecen? Sí, bueno, si recuerdas la eliminación del outsourcing estaba, la discusión se iba a cerrar el jueves de la semana pasada. Sí. Sin embargo, se continuó con el diálogo afortunadamente, pero sí es un riesgo para la competitividad de nuestro país, porque es una figura que existe en otros países. Se reconoce como una figura que permite reducir costos, aumentar la eficiencia administrativa, la flexibilidad de las empresas, y bien utilizado pues puede ser una herramienta valiosa para la administración. 4.6 millones de trabajadores formales en México trabajan bajo esa figura. Y lo que comentas de la inversión extranjera directa, eso es algo que tenemos que cuidar, porque eso depende de la competitividad y de los mensajes que estemos enviando. Esto de las outsourcing y la cancelación de los fideicomisos, el estar cambiando las reglas del juego cada X tiempo, eso envía mensajes de inestabilidad que dificulta la planeación de largo plazo para las empresas. La gran mayoría de las inversiones, de la inversión extranjera directa, son proyectos de largo plazo que requieren de poder contar con reglas claras, reglas de juego claras y no reglas que están cambiando. La contrarreforma energética que envió la Secretaría de Energía, que se publicó, el acuerdo que se publicó, que fue calificado como la contrarreforma energética, envía mensajes muy negativos porque es uno de estos cambios de las reglas del juego a la mitad de la partida. Entonces, dificulta la planeación, dificulta la atracción de inversión a nuestro país, y eso se va a ir manifestando o se ha ido manifestando en esta inversión extranjera directa, ¿no? Sí, ahora Arturo Fernández, para cerrar esta conversación, la Coparmex está organizando un foro empresarial, Ideas en Movimiento, Visión 2021, de hecho es hoy, día 1 de diciembre, 2 y 3 de diciembre. Platícanos de este foro empresarial, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, Juan Carlos. Mira, este es un foro que, como bien mencionas tú, empieza ahora día 1, va a ser el 2 y 3 de diciembre. Empezamos desde las 10 de la mañana y tenemos un segundo bloque a las 4 de la tarde. Es un evento completamente gratuito, lo vamos a transmitir a través de la página de Facebook de Coparmex Sonora Norte, para que la mayor cantidad de personas lo puedan seguir y lo puedan ver. Y esta es la continuidad de aquel foro empresarial que estuvimos realizando durante 12 años de manera presencial. Ahora retomamos con esta 13ª entrega, pero la primera en formato virtual. Y vamos a abarcar temas precisamente de comercio internacional. Vamos a tener algunos especialistas,
vamos a tener a quien va a ser el próximo presidente de Coparmex. Ahora en diciembre Gustavo de Hoyos concluye su término y entrega la estafeta a un nuevo presidente, que es el que vamos a tener en el foro, para ver su visión de futuro, el visión de este país y del sector empresarial. Vamos a tener también un panel en el que va a estar integrado por los presidentes de los partidos políticos para escuchar de frente al proceso electoral del 2021 cuál es su visión en diferentes temas como crecimiento económico, oportunidades, seguridad, etcétera, ¿no? Va a ser un foro muy interesante. Sí, ¿dónde podemos encontrar esta transmisión y dónde podemos encontrar el programa, Arturo? Sí, el programa y la transmisión a través de la página de Facebook de Coparmex, a través de nuestras redes sociales, ahí lo hemos estado publicando, y en esta página también a través de esta plataforma se le puede dar seguimiento al foro, ¿no? Muy bien. Arturo Fernández, presidente de Coparmex Sonora Norte, muchas gracias por tomar esta llamada. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo para tu auditorio. Igualmente. Reporte 100.